Pero la palabra autorregulación vendría muy bien a explicar cómo se da la cura o cómo se da la mejoría. No es porque aplicamos un modelo correcto y evitamos el incorrecto, sino porque nos abrimos a explorar el potencial que tenemos a través del movimiento. Como hay mucho mercado para acabar con síntomas, también nos ponen esa expectativa y al ver a lo mejor que alguien ha superado todos sus males con la píldora mágica, también nos entra el conflicto con nuestro propio proceso, que es singular, que es particular. Entonces, cuando no hay este acompañamiento íntimo con el propio cuerpo de larga data, pues puede suceder esto, porque el cuerpo es como algo extraño, que yo no lo atiendo hasta que me duele. Más que ponernos muy en lucha con el síntoma, creo que puede ser un buen momento para atenderlo y a lo mejor a través de ese viaje con el dolor y poder respirarlo y poder acomodarlo y buscar qué es lo que hace que me duela menos, ¿no? Esto es Conexión Sapiens. Yo soy Pablo y aquí encontrarás charlas con referentes de la salud, el bienestar y el desarrollo personal. Historias con un toque evolutivo. Bienvenido. Sira, bienvenida al podcast. Gracias, Pablo. Nos ha costado, nos ha costado. Hemos tenido un montón de problemas con el sonido. Yo voy a avisar así desde el principio por si acaso. Y... Pero bueno, ya estamos grabando y vamos con ello. Ha sido muy interesante porque nos hemos ido quitando cosas, cascos y cosas y nos hemos quedado así al final y va mejor. Así que a ver cómo nos va el resto de la entrevista. Te decía cuando hablamos para preparar la entrevista que en otras yo tengo algo de conocimiento sobre el tema, en algunos más, en otros menos, pero son temas que me parecen interesantes para la audiencia, para contar a las personas. Y con el tuyo es un interés totalmente personal, que veo muy interesante también para el resto de personas, Mm. pero, pero van a ser preguntas totalmente por curiosidad. Es, y además es menos conocido, pero me parece súper útil. Cuéntanos a qué te dedicas y luego profundizamos un poco más en toda tu carrera y cómo has llegado hasta el momento actual. Sí, bueno, así como resumiendo compactamente, ¿no? Soy psicóloga, educadora somática, que ahí me, me dedico a dar clases de Feldenkrais y a atender individualmente a través de este método somático. Soy bailarina contemporánea y he creado un método propio que le he llamado danza presencia, que es como una evolución del método Feldenkrais, que es como la base de todo lo que hago, hacia la danza, ¿no? Ujú. Feldenkrais, danza contemporánea y educación somática, ¿no? Hay muchos conceptos aquí que tenemos que explicar, Sí, porque Feldenkrais, seguramente que esta palabra es la primera vez que lo escucha la mayoría de las personas, claro, y sí. luego eres educadora somática, que también tenemos que explicar más qué es esto. Y luego lo mezclas con la danza. Entonces, hay un montón de conceptos ahí que a ver cómo los podemos aterrizar. Si te parece, podemos hacer como el viaje que yo hice, ¿no? Hasta ir Mm, construyendo todo eso para que se entienda un poco, ¿no? Cómo se va construyendo esa metodología y ese abordaje, que en mi caso, bueno, la danza siempre ha estado presente, pues, como estudiante y como desde pequeñita he bailado, siempre la expresión ha venido desde el movimiento en mí, ¿no? Y luego el tema de la conciencia en sí, ¿no? De la conciencia humana, de darse cuenta, ¿no? Todo eso siempre, también desde pequeña, me ha interesado, ¿no? Y cómo expandir esa conciencia. La idea de expandir la conciencia, la idea de
expandir la capacidad de movimiento, o la capacidad de degustar este cuerpo vivo, ¿no? Eso siempre me ha interesado. Entonces, bueno, pues fui viendo qué me ofrecía el mundo en ese sentido y acabé estudiando psicología, seguí estudiando danza y en un momento dado de mi vida que estaba yo ya viviendo en Brasil y después de haber trabajado unos años en un psiquiátrico, quería como dedicarme más a la danza, me fui a vivir a Brasil y allí me lesioné en el momento que yo quería dedicarme más a la danza, ¿no? Y como yo ya conocía el método Feldenkrais, pero lo conocía sin haber hecho la formación, ¿no? Había hecho algunas clases y me parecía muy interesante también para la rehabilitación, ¿no? Entonces dije, ay, tengo que hacer ahora tengo que hacer la formación de Feldenkrais, porque si me he lesionado, lo único que va a hacer que yo continúe moviéndome va a ser este método. Y hice la formación de Feldenkrais en Brasil. Y a partir de ahí pude conjugar mundos tan, ¿no? Que en nuestra sociedad están tan separados, como la psicología y la danza, y los pude entrelazar en mí, ¿no? Pude hacer un, una síntesis coherente en mí. A partir de ese momento, que yo voy interiorizando el método Feldenkrais, que ahora voy a explicar un poquito, puedo abordar la psicología o el acompañamiento a las personas desde lo corporal y introducir en la danza ese lugar de autoconocimiento a través del movimiento consciente. Entonces, Hmm. vale. Fíjate o sea, que utilizas el Feldenkrais, que eso explicamos ahora lo que es, pero que es movimiento, que al final para una recuperación física, en principio fue una lesión, pero que lo mezclas también con la psicología. Entonces, al final es un modelo de salud, de recuperación, pero muy completo. Uh-huh. Sí, y es una técnica que te ayuda a conectar con toda esa inteligencia orgánica, instintiva. No es un modelo donde vas a corregir, por ejemplo, ¿no? No son modelos correctivos, son modelos de exploración, donde se va ampliando la conciencia corporal, la conciencia del movimiento, la conciencia de las relaciones, la conciencia de cómo hago un movimiento, con cuánta eficiencia, con cuánto residuo, con cuánto esfuerzo, con cuánta tensión, ¿no? El cómo hago. Entonces, ese universo de abrir conciencia y ir articulando esa información sensorial, somática, hace que tu sistema sea más potente, más inteligente, porque estás como integrando información que es necesaria para la autorregulación. Entonces, la palabra autorregulación vendría muy bien a explicar cómo se da la cura o cómo se da la mejoría, ¿no? No es porque aplicamos un modelo correcto y evitamos el incorrecto, sino porque nos abrimos a, a explorar el potencial que tenemos a través Ujú. del movimiento. ¿Qué, qué es Feldenkrais? Vale. Bueno, Feldenkrais tiene un nombre así un poco, ¿no? Es el apellido de Moshe Feldenkrais, que es este hombre que ideó este método, ¿no? Era un señor pues muy, un genio, era, era físico, ingeniero mecánico, artista marcial, tenía como tuvo la primera, eh, fue el primer cinturón negro de Europa, ¿no? Y entonces tenía una relación muy científica con el movimiento, ¿no? Fue juntando como esa inteligencia mecánica con, con la experiencia en sí mismo del uso de la fuerza, del uso del movimiento, ¿no?
Entonces, él fue como un occidental que junto, porque en Oriente sí que se da más esta integración entre cuerpo y mente, ¿no? Tradicionalmente hablo. Ujú. Y Feldenkrais fue uno de estos científicos, pero que tuvo ese encuentro con la práctica y con la experiencia somática, con la experiencia en el cuerpo. Y él descubrió eh, todo esto, que es su aporte, a través de una lesión suya y cómo su inteligencia mecánica, física, fue buscando las maneras de ir eh, encontrando caminos alternativos de organización interna para poder moverse, porque según aquella época él no podría moverse más, ¿no? No podría caminar más. Y él consiguió para él mismo generar una solución, que es una solución neurológica al final, que eso es lo bonito, que desde cómo lo mecánico se vuelve a organizar, una organización Ujú. obviamente cerebral, ¿no? Y es ahí donde Moshe Feldenkrais se sumerge en el estudio del cerebro, ¿no? Cómo el cerebro aprende. ¿Sabes qué lesión tuvo? Sí, una lesión de rodilla que en aquella época pues le dijeron que no iba a poder. Era una lesión muy fea. No iba a poder ¿Y apoyar más en pie. en qué año fue? ¿O en qué El año espacio no me acuerdo, temporal? pero bastante jovencito, muy jovencito. Él nació en el 1904 y se murió en el 84. Ujú. Bueno, es un personaje bastante interesante. Con 13 años se fue a Israel, eh, nació en Ucrania y, y enseguida escribió un libro sobre cómo defenderse de armas blancas, ¿no? De ataques con armas blancas. Pues ya él tenía no sé si lo escribió con 16 años, no me acuerdo, pero tenía ya una tendencia a hacer métodos, ¿no? Y él tenía este problema cotidiano de ataques, ¿no? Con cuchillos o con lo que fuera, y él escribió un libro de cómo podías tú defenderte sin armas en ataques de este tipo. Y de hecho fue ese libro que le hizo conectar con el maestro de judo de Japón y ahí hicieron ellos su encuentro. Ahí se juntó Occidente y Oriente. Mm. ¿Y cómo es este método? O sea, tiene una lesión de rodilla, hablamos de él, pero puede ser cualquier persona. ¿Cómo lo trabaja para ayudar a la recuperación o para ayudar a esa solución? Partimos de que el cerebro es plástico, ¿no? Que tiene muchas vías de conexión interna, ¿no? Que puede reorganizarse de muchas maneras, ¿no? Puedes perder una función, pero se puede suplir reorganizándose de otra manera. Entonces es un poco como esta búsqueda, ¿no? De qué manera nos podemos reorganizar para, delante de una lesión, poder ser funcionales, ¿no? De nuevo. Y no solo eso, que, que siempre nos podemos reorganizar mejor para vivir mejor simplemente, para Ujú. expresar mejor lo que queremos expresar, para expresar la vida que somos de una manera más espontánea también. No solo recuperarse de una lesión no todo es instrumental en ese sentido. Él decía, es como poder hacer uso de tu potencial. Lo extendía más. Obviamente tiene como eh, aplicaciones muy concretas, que pueden ser lesiones muy concretas, físicas o neurológicas también, pero se extiende a todo porque la vida es movimiento. Es decir, cómo te mueves es cómo expresas esa vida que eres, ¿no? Y cómo se coordina esa vida dentro de ti y qué bloqueos tienes y qué maneras puedes encontrar para desbloquear, coherentizar el movimiento con tu respiración, ver qué contradicciones internas hay y un poco para que se entienda el método, ¿no? Él, eh,
trajo la idea aplicada de que si tú haces un movimiento de manera muy, muy lenta, puedes como ver toda la secuencia, sentir toda la secuencia y todas las partes que participan en ese movimiento. Los puedes ver como cuadro a cuadro. Y te permite una edición, ¿no? Como si fueran fotogramas. Puedes editar el movimiento, es decir, mira aquí, estoy apretando la mandíbula mientras giro la cabeza, ¿no? Se me cierra aquí y la cadera está inmovilizada. ¿Y qué tal si respiro aquí y traigo la cadera en este momento que ya me lo pide, ¿no? Pero tú jamás te vas a dar cuenta de eso si no ralentizas el movimiento y le pones la atención, ¿no? Nosotros nos movemos la gran mayoría del tiempo de forma automática, ¿no? Son patrones que ya están mapeados en el cerebro y funcionamos así. Y tenemos una cierta conciencia corporal instrumental. Es decir, quiero hacer eso, voy a agarrar eso, soy consciente de que lo agarro, soy consciente de que me muevo para allá o para acá, pero es una conciencia muy, muy, muy superficial. Y el método es buenísimo para entrar en capas y capas y capas y capas de conciencia más profunda, de detalle más preciso, ¿no? De poder realmente sentir lo que nunca habías percibido, ¿no? Y así tú puedes modular mejor tu sistema nervioso, puedes modular mejor un movimiento, ser más preciso, quitarte también mucho, él llama a los movimientos eh, que no favorecen lo que quieres hacer, movimientos parásitos. Pueden ser como pequeñas resistencias internas, que pueden ser posturales, tensiones posturales o contradicciones internas, que te frenan allá donde quieres ir. Entonces, en vez de poner tanto el foco en lo que quieres hacer o insistir, quiero llegar con el brazo allí, observa qué es lo que te frena llegar ahí, qué te obstaculiza. Entonces, primero mucho dejar de hacer cosas que ni te dabas cuenta que estabas haciendo, ni te dabas cuenta que estabas mordiéndote la lengua, ni te dabas cuenta, todas estas pequeñas cosas que son eh, hábitos residuales, posturales, tensionales, él decía que es lo que realmente nos frena de expresar mejor lo que queremos expresar o de lograr lo que queremos lograr, ¿no? Antes de meternos más en conceptos que pueden ser más teóricos, de beneficios, de problemas que podamos encontrar en el día a día, cómo se puede solucionar, em, para terminar de comprender cómo es no solo este método, sino cómo trabajas y al final cómo has fusionado toda tu experiencia, ¿cómo sería si yo mañana te llamo y digo, Sira, que quiero una sesión contigo, o bueno, una serie de sesiones contigo? Cuando llego, eh, eh, ¿qué es lo que se hace? O que desde lo primero a lo último, para ver si podemos hacer una imagen más que teórica de cómo se funcionaría. Sí, porque es esto, ¿no? Hay sesiones individuales, hay sesiones grupales de método Feldenkrais y de danza presencial, ¿no? Que luego veremos la diferencia. En una sesión individual eh, se trabaja bastante en camilla, cosa que en unas grupales no, y va a variar mucho de lo que la persona necesite. Hay primero como un recibir a la persona con lo que tiene, con sus cuestiones, y hay un observarse conjuntamente, ¿no? Yo voy haciendo preguntas y vamos viendo qué es lo que está ahí en punto ciego, tanto en la autoconsciencia, en su relato de lo que le pasa, como ya a nivel más somático, a nivel más corporal.
Y ahí podemos estar más tiempo como quitando los pensamientos parásitos, digamos, que puede ser. Hay cosas que te limitan el contacto con tu propio cuerpo. Puede ser que en la sesión necesitemos un poco de esto. Y luego ya vamos como a sentir el cuerpo, en la camilla o en el suelo, según el caso. Y muchas veces, la mayoría de las veces, eh, yo uso mis manos para mover el esqueleto de la persona. Según yo estoy moviendo a la persona, estoy sintiendo su estado, el estado de su sistema nervioso, la excitabilidad muscular, el bloqueo, las partes que están conectadas, las partes que no. Y yo voy procurando darle eh, como una confianza para que pueda bajar el tono, pueda sentir más y conectar mejor su, su esqueleto, ¿no? Que haya menos bloqueo. Y eso da una sensación a la persona de que se está conectando, está integrándose. Que muchas de nuestras dolencias o incluso sensación desagradable es porque estamos como fragmentados, no hay una coherencia interna, ¿no? De todas nuestras partes. Y de hecho, el cuerpo a veces nos señala algo y a través del dolor y lo vemos como un incómodo, ¿no? No como una señal de que, bueno, aquí hay que hacer un ajuste o hay algo que no está coherente, ¿no? Y entonces, en la propia experiencia de coherentización en el movimiento, o sea, el hecho de coherentizar el movimiento ya trae una sensación de coherencia general. ¿Se entiende esto un poco? ¿Queda un poco...? Sí, porque entiendo, ¿no? Que no tenemos sí la conexión, digamos, pero de objetivo, de yo quiero alcanzar esto, entonces utilizo, no sé, el brazo o la mano para alcanzarlo, pero estamos mucho más desconectados para integrar todo el cuerpo, incluso sensaciones más sutiles. Sí, por eso decía antes, ¿no? Que conciencia corporal. ¿Qué es conciencia corporal? Es un universo. Yo puedo tener conciencia corporal para coger un peso y voy a tener mucha conciencia del peso que estoy cogiendo, ¿no? Pero es una conciencia focalizada, instrumental, que es un tipo de conciencia, ¿no? Pero hay muchas más capas. Y de hecho, en el método Feldenkrais, además de la lentitud que comentábamos antes, que te ayuda a evitar mejor el movimiento, está también eh, disminuir el tono muscular o el esfuerzo muscular para que puedas escuchar más bajito, ¿no? Si hablamos de tono muscular como si fuera un volumen, se baja Ujú. el tono para poder escuchar esas tensiones más sutiles, ¿no? Residuales, que si estás haciendo mucha fuerza o con movimientos muy intensos, no te vas a dar cuenta. Mm. Dices, sesión individual que trabajas o sueles trabajar en camilla, luego tienes sesiones grupales también, bueno, incluso online. Y ahí vas como por bloques, quizá, lo que puede ser pues, el cuello, como, o sea, zonas tensionadas, vamos a llamarlo así. Y ahí es la persona la que toma más protagonismo para sí misma, porque claro, tiene que ir, sí, siguiendo unas instrucciones, pero al final es un proceso de autoconocimiento. Entonces, ¿cómo es ahí? Muy gracioso eso porque voy a aprovechar esto que dices, porque protagonismo lo atribuimos al hacer, ¿no? Pero Mm, fíjate que cuando se te amplía la percepción, tienes una sensación de haber conectado contigo mismo totalmente, ¿no? Entonces, estás en la camilla, igual sí, sientes como que te están moviendo, pero como te están escuchando, y esa es la gran diferencia, tomas mucho protagonismo. ¿Me explico? sí, Hay hay algo que sucede ahí de, me están moviendo escuchándome. Es que
no, yo no muevo a la persona porque digo, ah, mira, esto hay que conectarlo con esto con esto. No, yo la estoy escuchando para ver si puedo girar el hombro. No, todavía no, está un poquito, vale, voy a ir por aquí. Y ahí, en esa escucha la persona se empieza a encontrar a sí misma. Ujú. Y en la parte grupal, yo doy las instrucciones verbalmente y la persona va explorando en sí misma esas instrucciones. Y aquí lo voy a aclarar bien este punto, ¿no? Uno de los fundamentos del Feldenkrais es aprender a través de la referencia sensorial interna y no desde el modelo. O sea, no se usa la imitación para aprender, ¿no? La imitación eh, es automática, o sea, nos vemos y nos imitamos, ¿no? Pero hay muchos sistemas educativos y pedagógicos que se basan en la imitación, ¿no? Te muestro cómo se hace esto y tú luego lo haces, ¿no? Es otro planteamiento. Es yo te guío verbalmente para que encuentres en tu cuerpo las soluciones a ese experimento, perdón, que estamos haciendo, ¿no? Es como un experimento todo el rato. Y sí que cada lección tiene como eh, un armado mecánico, ¿vale? Puede ser una lección para aprender a levantarse. Y entonces, eh, Feldenkrais, que era muy mecánico, ¿no? Tomaba como las piezas de ese movimiento y vas haciendo cada piecita. Pues el giro del hombro y la cadera y apoyar la rodilla. Pero vas muy involucrado en el proceso. Tú no estás pensando en me voy a levantar. Y eso favorece el no subir el tono, porque esa relación instrumental, quiero conseguir eso, ya te acelera. ¿Sí? Te acelera y sube el tono. Por lo tanto, probablemente vas a ir con mucho más residuo tensional del que necesitas. Entonces, ahí, en todo ese proceso de ir analizando lo pequeñito, despacito, se va bajando el tono, te quedas con lo esencial solamente, vas quitando las tensiones que no necesitas, tienes el tiempo para coordinarte, para poder conectar las partes que no estaban conectadas, a lo mejor en tu patrón inicial, en el que tenías todo grabado en tu cerebro. Pues amplías ese mapa y para cuando te has dado cuenta ya te has levantado. Y dices, Ujú. uy, ¿y esto cómo ha pasado? Pero tú no estás pensando en que quieres levantar. Y eso es muy, muy, muy característico de este método y es muy original, ¿no? En ese sentido, ¿no? Estás tan inmerso en el proceso y en mejorar el proceso que se da un resultado, pero tú no estás atendiendo el resultado, estás atendiendo el proceso. Ya. Oye, ¿y cómo mezclas esto con la psicología? Mm. Al final, el movimiento es solo un instrumento para, para una reorganización interna, ¿no? Hablaba del self, una reorganización del yo, de toda la persona. Entonces, él decía, a mí me interesan cerebros eh, flexibles y fuertes, no cuerpos flexibles y fuertes, ¿no? Lo que pasa que es el movimiento consciente que nos da la materia orgánica para experimentar a través de esos estímulos sensoriales en movimiento lo que nos actualiza el cerebro, lo que abre mapas nuevos en el cerebro, ¿sí? Entonces, esa fisicalidad y esa experiencia en lo físico tiene ese potencial evolutivo que a lo mejor, si no hay una experimentación, mmm, no se da. Entonces, de hecho, es lo que me resulta interesante, es que tú vas experimentando, experimentando y te transformas. Entonces, ya no soy la misma, me he puesto de pie y es que me siento otra persona. Se ha cambiado mi organización interna
yo no sé cómo, no es algo que yo digo, mira, mi pie aquí, así está mejor, mi esternón tiene que apuntar a no sé dónde, no es desde ese lugar cortical controlado, antropocéntrico, ¿no? Como si el ser humano supiera qué es lo correcto y lo incorrecto. Imagínate la inteligencia de millones y millones de años que tenemos disponible aquí. Y es solo poner atención y dedicarse a experimentar variaciones en el movimiento y en las combinaciones que tú habilitas esa inteligencia, la habilitas con tu experiencia. Pero el resultado es autónomo, la cura es autónoma, es algo que se da cuando se modula mejor Mm. internamente. O sea, que al final es un método, es una forma de trabajar que te puede servir tanto para la parte más física, ya sea a nivel de lesión, se me ocurre, por supuesto, flexibilidad, coordinación, eh, pero que nosotros lo vemos como separado de la parte más emocional o psicológica y estás trabajando las dos cosas juntas. O sea, al final eres más flexible a nivel cerebral, eres más flexible corporalmente o articularmente. Sí. Sí, yo creo que es algo que nos cuesta un poco a los occidentales, pero es realmente muy obvio y que Mm, es muy experimentable, muy, muy, muy experimentable. Y cada vez se estudia más esto y además hay más evidencia científica de esto. De hecho, es donde leía como este titular, ¿no? La alienación corporal enferma y la intimidad corporal cura. Es decir, esa relación que yo tengo con toda esta cosa viva que me está informando todo el rato, si la escucho, de cómo está el peso, ¿no? La propiocepción, toda esta relación con la gravedad que nos geolocaliza constantemente, cómo de precisa está esa escucha en mí, si lo puedo actualizar momento a momento o voy un poco con el registro desfasado, ¿no? Y incluso la información más visceral, ¿no? El cuerpo está constantemente informando de su estado, pero te puedes no enterar. Hay gente que, o momentos en los que ni siquiera te das cuenta que tienes sed, ¿no? Así, a ese nivel, ¿no? Entonces, el poder identificar y tener esa intimidad, una buena relación con tu cuerpo, te va a ahorrar, acumular un montón de desajustes que se te han pasado por alto. Y con el tiempo mm, se nota. mm. Y es verdad que te vuelves como más sensible, pero es a cosas más sutiles. Entonces puedes hacer el ajuste mucho antes. Casi, casi que lo puedes hacer online, en el momento. Noto ahora que me he puesto un poco, ay, mi respiración se ha cortado, lo noto, entonces me calmo, me atiendo en cada instante. Ya, incluso más fácil relacionar, ¿no? O sea, a qué estás reaccionando, no cuando se van acumulando pequeñas cositas que al final hay dolores o malestares, tanto físicos como emocionales, pero no sabes muy bien de dónde viene. Entonces hay una desconexión. Claro, a mí, no sé, me parece bastante más descomplicado abordarlo desde ahí, ¿no? Si yo tengo una respuesta emocional, fisiológica al final, ante una situación o ante una relación, ante una circunstancia que nos ha pasado, si lo atiendo corporalmente, es como más descomplicado. Si yo no lo atiendo corporalmente y le intento dar un sentido eh, más mental, puedo perderme mucho por ahí. Y a lo mejor lo único que necesito es respirar un poquito y atender eso y decir, ah, pues es que tenía ganas de decirle esto, se me ha cerrado la garganta. Ah, pues eh, ahora veo claro que he estado
toda la conversación queriendo decir algo y no lo he dicho, y se me ha puesto el cuello no sé cómo, ¿no? Y puedes ir atendiendo eso en ti y no estás como dándole mucha gasolina, ese malestar fisiológico, a relatos que a veces no nos llevan a ninguna parte, ¿no? Si cada uno atiende un poco esas señales del cuerpo y las va administrando, creo que a mí me parece menos complicado. Por eso, en una sesión individual, que igual la persona viene con un relato como muy, muy atrapado en el relato, digamos, ¿no? Y ahí vamos como viendo, pero ¿qué hay detrás de ese relato? ¿Dónde está esa inquietud? Ah, pues está en el estómago. Ah, pues fíjate cómo te tira el estómago de la garganta, de los hombros. Vale, pues vamos a ver qué pasa con esos hombros, que abrimos el pecho. Se levanta de la camilla y el haber cambiado su postura interna, más amplio sentido, su relato ya no le cabe, porque él está más amplio, o ella está más amplia que su propio relato. ¿Me explico? Y cuando dices relato, ¿es relato más hacia un nivel psicológico, es decir, el problema X que tenga, o un relato sobre su cuerpo, su molestia, su malestar, su dolor, o ambos? Ambos, sí, O sea, sí. digamos que se puede tratar o puede acudir por ambas vías, o por las dos. Puede acudir tal y como está y como es, y con la cuestión que tenga. Y ahí veremos, identificaremos dónde está esa persona atrapada, dónde está que no puede salir, ¿no? Y por dónde se puede abrir el grifo ahí, ¿no? Desobstruir. Y a veces la conversación que tenemos antes ya ayuda a que se suelte un relato que la estaba limitando, a lo mejor un diagnóstico que le estaba pesando o lo que sea, ¿no? Ujú. Soltamos un poquito eso y a veces sucede ya en la camino, como ese cambio de chip, sucede ya más en la experiencia corporal, donde se siente a sí misma de otra manera. ¿Ya? Pues veo las cosas también de otra manera, ¿no? Desde aquí. Qué chulo. Antes de grabar, me decías que era muy importante la diferencia entre la postura y la posición. Y además, y ahora ha salido también varias veces, así que yo creo que buen momento para, para explicarlo. Sí, sí, es verdad. Es muy interesante esto, porque comúnmente yo creo que usamos, ¿no? La palabra postura como un sinónimo de posición. Y él hace una distinción muy importante que me parece que está bien adoptarla, y es que posición se referiría a la disposición de los segmentos corporales, que están más arriba, más abajo, más adelante, más atrás, ¿no? Como estoy posicionada, y postura se refiere a la organización interna para determinada posición o determinada acción. Y en inglés creo que es action, algo así, como, como algo que tiene que ver con actitud, que es muy Ujú. diferente. O sea, tu postura como actitud. Y tú puedes estar en una misma configuración de posición, pero con una buena postura o con una mala postura. ¿Sí? Tú puedes estar así, internamente, con un montón de conflicto, ¿no? Hay partes que se me tensionan, se me bloquea la respiración, ¿no? Y yo estoy en la misma disposición de posición, pero mi organización interna no es igual que cuando estoy respirando tranquilamente, no hay tensión innecesaria, todo está coherente, no hay lucha interna. Mm. Entonces, Sí, tengo un ejemplo muy sencillito conmigo mismo, con una sentadilla. Yo puedo estar en una sentadilla que es una posición, se supone, de descanso, y yo tengo una lucha para mantener la posición terrible. Entonces, pero al final la posición o la postura, es decir, es la misma. la, la, Es,
Eso es. La posición es la misma, la postura no. Pero la postura no. Ujú. Claro, la posición es la de sentadilla, la postura, digamos, esa disposición interna, esa lucha que tienes que tener para mantenerte en esa posición. Sí, sí. Y a veces nos obligamos a hacer cosas porque se supone que son buenas y las hacemos desde la referencia externa. Ah, pues si se hace Ujú. así, pues lo estoy más o menos copiando, pero internamente tú no estás aprovechando los beneficios de esa posición porque internamente no la estás coherentizando. Por eso el Feldenkrais es muy interesante para el deporte, para la práctica de yoga incluso, ¿no? Todo lo que requiere una técnica específica, ¿no? Posiciones específicas, usos específicos de los vectores de fuerza, el poder tener esa intimidad con tu propio cuerpo, esa propiocepción tan ampliada que permite hacer ajustes. Es, uy, ¿por qué no estoy bien aquí? Ah, es mi cadera. Espera, voy a movilizar primero mi cadera, voy a ver si aquí. Ah, es que la cabeza la tenía muy aquí. Y ahí tú vas descubriendo cómo tú encuentras tu buena postura dentro de esa posición. Pero es un descubrimiento autónomo desde una autorreferencia, desde una dedicación y una escucha a esa organización interna. Yo creo, ahora que estamos hablando de esto, entiendo que tiene que ser súper útil, desde luego, para mejorar movilidad, flexibilidad, que al final te va a llevar a tener menos lesiones en el deporte. Me da igual que sea un deportista de élite, que es una persona que hace deporte. Pero, ¿y ¿cómo, cómo lo trabaja? ¿Qué diferencias hay a eso, a una movilidad que se puede hacer antes de entrenar o incluso un trabajo de movilidad clásico, a decir, no, voy a empezar antes o a compaginarlo con un método Feldenkrais porque voy a llegar por otra vía? Yo veo que el Feldenkrais es como si fuera un laboratorio donde tú vas a poder ampliar tus mapas internos que luego vas a usar fuera del laboratorio. Ya. Es muy difícil cambiar mapas internos con una alta intensidad de acción, alta intensidad muscular, velocidad. Es difícil. Ese es el momento de ejecución, pero es como ese lugar donde tú puedes mejorar la eficiencia de tu movimiento, la coherencia de tu movimiento. Ese es en un lugar, primero, donde haces los movimientos lentos, estás tranquilo, estás disfrutando. Disfrutando me refiero que hay una química característica de ese estado más tranquilo, un estado más Mm. parasimpático, ¿no? Que también se relaciona como con las ondas teta del cerebro, estás ahí como muy en tus sensaciones, en ese estado de meditativo, y ahí hay como una apertura al aprendizaje, una apertura a lo nuevo. Es el contexto ideal para el aprendizaje es un lugar relajado, ¿vale? Y luego tú eso lo llevas incorporado, una vez que ya lo has integrado, lo llevas incorporado, lo puedes llevar a alto rendimiento, lo puedes llevar a performance, lo puedes llevar a algo ya que te exige intensidad, te exige, ¿no? Entonces son como dos momentos y el Feldenkrais puede ayudar a que el rendimiento ya en la ejecución sea mucho más eficiente. Sí, es un rendimiento más sin pensarlo, un rendimiento inconsciente, pero ya lo haces de una manera correcta porque lo has integrado de la forma lenta. Ya has corregido esos fallos, los has identificado Sí. en exploración, no con lucha. Eso que decías es verdad, es imposible aprender en un estado de total alerta. A nivel cognitivo, pero claro, a nivel corporal es lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Lo que podemos hacer cuando estamos estresados, o sea, bajo presión o bajo amenaza, vamos a poner mucha intensidad de nuestra parte. Una intensidad emocional muy alta, igual mucha sangre hacia los músculos,
pero eso no deriva en una acción más precisa, no deriva en una acción más eficiente, ni, ni tienes la capacidad de absorber novedades. Va a ser un momento reactivo, ¿no? Lo que llamamos reactivo. Vas a sacar el documento que ya está instalado y lo pones ahí en ejecución. Pero el momento tranquilo es el momento creativo, en el que puedes hacer, voy a probar esto, voy a probar girar los ojos para el otro lado, ¿no? Y deben que se hacen mucho estas variaciones, ¿no? Voy a hacer todo lo contrario a lo que se supone que es coherente y a ver qué pasa. Y luego vuelvo a lo que es coherente. Y el probar lo que él dice como el error es lo que amplifica el mapa, que es un mapa que luego que es algo como muy, muy autónomo. Nos vamos a dar cuenta de cosas, pero la gran mayoría es como esa parte del cerebro que no, de la cual no somos conscientes. Tú luego sí ves, ostras, pues con qué facilidad lo hago, si antes me parecía imposible. Notamos esas cosas, ¿no? Pero cómo se da ese rearmado es del orden de lo autónomo, ¿no? En el cerebro, ¿no? Mm. No lo Sí, controlamos todo. claro. Y es que, de hecho, en el tema concreto de la movilidad o de la flexibilidad, es el cerebro tiene que dar permiso para que el músculo, la articulación, se esté más del rango hasta donde llegas. Y, y es cerebral, o sea, que por capacidad podríamos, pero claro, hay un momento ahí de tensión en el que dices, no lo has hecho nunca, te vas a romper. Una protección. Y claro, entonces el apretar más no sea la mejor idea, ¿no? Más defensa. Y con una exploración sin llegar al dolor. Sí, sí. Hay claro, tienes un cerebro que dice, bueno, pues venga, vamos a probar por aquí. Aquí no duele, no hay riesgo. Se bajan las defensas reactivas, total. Yo me acuerdo que cuando era pequeña, la típica bueno, de danza clásica o lo que sea, ¿no? Vamos a trabajar flexibilidad. Abre las piernas y me pongo encima tuyo. Y ahí, venga. A ver, ¿no? Y es ese lugar de vida o muerte, ¿no? Es como bueno, acostumbrarte a, a que tienes que Sí, sí. aguantar momentos ¿no? de mucho desafío, casi que no sabes si te vas a romper o no. Y así se hacían las cosas, ¿no? Y algo que en el Feldenkrais es súper bonito y súper fácil de, de percibir y que ya mucha gente lo aplica también, ¿eh? Que no es exclusivo ahora, hoy en día no es exclusivo del Feldenkrais, lo de la movilidad para la flexibilidad, pero yo creo que él trajo como este concepto como por primera vez, ¿no? Aquí por lo menos, que tú no vas a aumentar tu flexibilidad si insistes en el mismo movimiento. El movimiento, para que sea más flexible, hay que hacerlo diverso. Hay que hacer combinaciones, experiencias, ¿no? Yo quiero bajar el tronco para tocarme en pie, no voy a estar todo el rato haciendo lo mismo o esforzándome más, a ver si va más. Eso no es eficiente, tiene un límite y como tú decías, se pueden disparar las alarmas y se retrae el músculo. Es más bien como decir, ¿vale? ¿Qué partes están involucradas? Vale, estas vértebras, estas caderas, ¿vale? Y si los movemos así y en la dirección contraria, y si hacemos el movimiento contrario, pero al levantar, ¿no? Hacer combinaciones de forma que toda la estructura que está involucrada en la acción que quieres hacer se haya eh, combinado de diversas maneras. Una gran experimentación y cuando vuelves a hacer el movimiento original, está mucho más fácil, pero no porque has esforzado, sino porque se ha reorganizado todo y desde un lugar sin resistencia o sin alarma, ¿no? Desde lo amable, hay mucha amabilidad en este mito. Sí, sí. O sea, esto que servía para trabajar la flexibilidad, pero cuando la persona tiene dolor,
O sea, me gustaría ahora que habláramos del dolor que puede estar causado por un montón de causas. Es un tema muy amplio, no daría para no un episodio, sino Mm. un máster. Em, pero ¿cómo se puede ayudar desde este método? Em, a ver, el dolor es además una experiencia, ¿no? Entonces tiene que ver también cómo la persona lidia con ese dolor, ¿no? Ahí tenemos todo un universo que se puede ya ir trabajando en el momento, ¿no? ¿Qué, qué lucha tengo yo con ese dolor? Es una de las cosas que se trabajan en sesión individual, ¿no? Pero el dolor como algo que aparece, ¿no? Para entenderlo, puede ser una de las causas. Esto que te decía antes, que hay tanta alienación corporal que yo he ido sometiendo a mi cuerpo a un estrés mecánico, por ejemplo, porque organizo mi musculatura siempre de la misma manera, me muevo bruscamente, forzando siempre las mismas estructuras sin variabilidad, y con el tiempo es como que se va acumulando esa, esa rigidez que acaba en tensión, ¿no? Acaba en dolor. Esa puede ser una de las formas que aparece el dolor, ¿no? Como esa tensión ya muy de larga data, ¿no? Y luego hay dolores que yo digo como metabólicos, ¿no? Como que hay algo ahí que se tiene que reencaminar, que se ha quedado como suelto y hay que encauzarle, ¿no? Algo que se ha quedado bloqueado. Entonces hay un impacto emocional, puede ser, y no se ha llevado a una acción, no se le ha dado una solución, pero toda esa carga emocional, que la emoción tiene esta función de movernos, hacer algo, con eso que se nos despierta. Pero si se bloquea el movimiento, puede aparecer un gran dolor después, ¿no? Y es ayudar a encauzar eso, porque al final lo que está diciéndote el dolor es no tengo para dónde ir. Y el coherentizar el movimiento, ecualizar el tono muscular, va haciendo que se disuelva esa emoción bloqueada. Es otra de las cosas que pueden. Claro, o sea, es como el dolor como una incoherencia a nivel muscular, corporal, pero por otro lado que viene de una incoherencia emocional, ¿no? Porque sí que la emoción está hecha para que te muevas. Ujú. Si no se da una respuesta adecuada, esa tensión es verdad que tiene que quedar en algún sitio. Entonces, al final es una rigidez, es una incoherencia. Es una incoherencia y nos pasa, ¿a quién nos pasa? A los humanos. Yo no conozco muchos gatos con dolor de espalda y emociones tienen, pero la emoción está muy asociada al movimiento, no se bloquea, pero a lo mejor yo tengo una emoción y primero veo si eso se puede expresar o ya tengo grabado de no sé cuándo que eso no se expresa y se queda congelado, se queda bloqueado. Entonces, en el humano la incoherencia es como parte, ¿no? de esta vida en sociedad que tenemos. Y bueno, por eso necesitamos Em, este tipo de métodos también, ¿no? ya. Para ir eh, coherentizándonos desde otro lugar. Sí, es un poco, o sea, que se crean métodos como algo extraordinario, algo artificial, pero para dar totalmente coherencia a lo que serían respuestas naturales. Sí, Es como contradictorio en sí mismo, ¿no? Que sea lo sí, extraordinario lo que debería ser lo normal. exacto, exacto, Ah, es muy por ahí, es muy por ahí. Eh, es como si el método viniera un poco a suplir una conexión más innata con esa inteligencia instintiva, orgánica, ¿no? Sí. Entonces, como que restauramos esa conexión, restauramos esa inteligencia, ¿no? mm. Otra de las cosas que habíamos hablado, y bueno, me viene porque
o sea, viene el caso por el impacto mental que tiene el movimiento Mm. y me comentaste que había, o creo que estaba ya demostrado, ¿no? Que la relación entre la movilidad de las manos con la capacidad lingüística. Y es Sí, como toma datos, por si eres una persona totalmente racional, de cómo influye la flexibilidad a nivel mental con el movimiento del cuerpo. claro, sí, sí. Y es que imagínate, esto ya está estudiado, ¿no? Como el movimiento de las manos está asociado con una mejor expresión lingüística, incluso cuando hay lesiones en ciertas zonas cerebrales del lenguaje, si se rehabilita o se trabaja con la motricidad de las manos, se recupera, ¿no? O se mejora esa función. Pero tiene su lógica, ¿no? Si lo miras filogenéticamente, el lenguaje y el uso de instrumentos, la manipulación, vienen como a la vez, ¿no? Y eso será algo más característico de los seres humanos, ¿no? El lenguaje y la capacidad de manipular, ¿no? O de gesticular, ¿no? Gesticular, que yo me muevo un montón, ¿no? Está juntos. Y bueno, Sí, hay... no, incluso las expresiones, o sea, las expresiones faciales. O nosotros nos comunicamos mucho con el movimiento. Eso es. Es que en realidad todo es movimiento. Y esto es un punto que yo me acuerdo en la formación me llamó la atención. Me decían, todo, absolutamente todo lo que venga de la vida es movimiento. Y de hecho, incluso a veces para poder sentir, tienen que haber pequeños movimientos internos. Se tienen que dar movimientos internos. Pequeñas contracciones musculares, cambios en la respiración, en el corazón, en el... ¿no? Experimentar la vida es experimentar el movimiento, ¿no? Y todo lo que sucede está relacionado con el movimiento. Entonces él decía, la vía más integral de hacer un proceso de evolución y de autotransformación es a través del movimiento. Ese era su postulado, ¿no? Ya. Y cómo el movimiento o el trabajo corporal puede ayudar a personas que son más rígidas a nivel mental, que no soportan tanto el cambio, que necesitan, digamos, hasta un nivel que puede ser un problema el tema organizativo y también emocional. Yo creo, no sé si me estoy expresando bien o explicándome bien para definir un tipo de persona sí, más rígida a nivel tanto mental como emocional. O sea, ¿cómo se puede abordar eso por el movimiento? Sí, sí, sí. Y aparte que las resistencias que esta persona pueda tener a soltar su rigidez mental, las voy a encontrar yo en la camilla, ¿no? O sea, al tocarla, ¿entiendes? No, no necesito ni hablar con ella. Entonces, si se da la sinergia donde su sistema nervioso empieza a confiar y empieza a abrirse a otra experiencia de sí mismo, va a empezar esa transformación, va a cambiar su postura, su actitud interna, esta modulación muscular y cuando se levanta después de la sesión, va a percibir una posibilidad diferente en sí mismo. En sí mismo. Mm. Que al final es eso, ¿no? O sea, a veces se ven problemas muy grandes porque no hay alternativa y quizás después de esa movilización lo que se consigue es decir, ah, bueno, si puedo hacer esto, puedo hacer esto y puedo hacer esto, no es tan grave. Exacto. Y em, el hecho de que tu postura se mantenga siempre igual te retroalimenta tu postura interna a nivel mental. Es decir, yo percibo como percibo porque me siento como siento y esto me está retroalimentando todo el rato la misma realidad. Cuando yo cambio un elemento de ese sistema que está interrelacionado,
como una constelación empieza a moverse todo. Entonces, está todo interrelacionado. Mm. Pero a ver, poniendo un ejemplo muy cotidiano, que todo el mundo lo vive sin ser una sesión de Feldenkrais. Tú estás súper rayado en tu casa, dándole vueltas a la cabeza, no consigues ver salida y a veces sales, te das un paseo, caminas, sudas, respiras de forma diferente, te oxigenas de forma diferente y ya ves el problema de otra manera, ¿no? Entonces, esto que tenemos todos como claro, esa experiencia, ¿no? Imagínate con esos ajustes que suceden, ¿no? Sutiles, internos, te abre un mundo diferente, ¿no? Pues, de hecho, mucha gente que se trataba con Moshe Feldenkrais decían, ¿no? Yo no tuve el placer de conocerlo, se murió en el 84, pero que en sus sesiones la persona se levantaba y no se reconocía a sí misma. Le había cambiado tanto el esquema corporal que no sabía quién era. Tenía ese don, ¿no? de realmente desarmarte por dentro y generar un espacio para algo nuevo. En todos los sentidos, en todo. En todo. Ya. No, es una locura, pero lo vemos como una locura por los desconectados que estamos. O, no sé, Sí, como que no lo llegamos a integrar como algo natural. Me comentaste en la época en la que trabajaste en un psiquiátrico, ¿verdad? Te llamaba la atención que las personas con esquizofrenia eran como el caso más obvio de desconexión mente-cuerpo. Me parece interesante sacarlo. sí, a mí lo que más me llamó la atención fue eso, ¿no? Yo trabajé en centros de salud mental donde principalmente había personas con este diagnóstico y medicadas bajo este diagnóstico. Dicho sea de paso, porque no es solo cómo ellas están, ¿no? Con su Mm, trastorno, sino que también como la medicalización va haciendo también algo de efecto en esta alienación respecto al cuerpo, ¿no? Pero bueno, era muy característico, como desde cosas muy básicas. Yo trabajaba en Barcelona en aquella época, igual 36 grados en verano y te venían abrigados, con abrigo, con bufanda, y te llegaban así al centro y dices, pero, a ver, que hace un montón de calor, no te estás muriendo de calor. Era como, no sé de qué me hablas, porque yo no estoy sensando este cuerpo, yo no estoy en relación con este cuerpo. O incluso su manera de andar es como si se dejaban partes, ¿no? Olvidadas y se mueven igual con la cabeza, pero no han traído la espalda. Este tipo de cosas, decía, ¿no? Hay una falta de coordinación motora muy característica por esa desconexión, una desconexión muy clara. Ya te digo, a nivel más, ¿no? de necesidades básicas, igual también comían un montón, no tenían la sensación de cuándo tenían que parar, estas cosas, ¿no? Y mm, te días que ya comías suficiente. O necesidades higiénicas o necesidades que a nosotros nos molesta si no hacemos, ¿no? Eh, no nos cuidamos de determinada manera, hay algo que te pesa, hay algo que te señala, oye, por aquí, necesito atención, no llega la señal, no les llega la señal. Y entonces, para mí es como un, son representantes muy claros de algo que nos pasa en general, en un grado menor. Lo mm. interesante, ¿no? Como, Claro, es que eso te iba a decir, porque te escuchaba estos síntomas que sin llegar a ser tan exagerados quizá en otras personas, pero son cosas que se ven y nos pasan. mm, Ciertas desconexiones, que es eso, que a lo mejor no llegan a ese grado porque es muy patológico, más la medicación que también acompaña, que
Mm. Bueno, vale, apartamos ese caso, pero bueno, no sé, incluso tanto lo de la temperatura, lo de comer más que el hambre que tienes. Y eso es muy típico. Eh, no lo sé, en patrones de movimiento no lo sé porque no me fijo. O tiene que ser algo exagerado, entiendo. No, pero sí Pero que te fijas, seguramente lo notarías. Dices, ¿qué eh, le pasa a esta persona? ¿Por qué no coordina? O ese el lentecimiento motor, esa, esa mirada. Se ve que hay una conciencia habitando ese cuerpo desconectada de su propio cuerpo. No hay una incoherencia sin deshabitar. Y yo, aquí suelto mi hipótesis, creo que a mayor alienación corporal, entendamos alienación como desconexión, ¿no? Mayor sufrimiento, más sufrimiento. Y a mayor intimidad, más conexión, mayor, mayor coherencia y mayor gozo, no sé, mayor ya, tranquilidad, tal vez, mayor estabilidad. todo lo que sea entonces trabajar la coordinación de movimiento, eh, otra vez, ¿no? Porque lo venía repitiendo varias veces, pero no como un fin, no como algo de objeto, ¿no? Con un objetivo, pero todo lo que sea conectar, que al final te hace estar más coordinado, sin llegar a otra vez a algo tan patológico como puede ser con la esquizofrenia, ya con la etiqueta, que podría ser otro debate, pero quiero decir que puede mejorar a nivel mental, a nivel de sufrimiento a cualquier persona. Sí, sí. Y, y bueno, los niños aprenden jugando, se desarrollan jugando, se expanden jugando. Entonces hay algo de disfrutar del proceso, o sea, atender el proceso, ¿no? El proceso puede ser experimentar qué pasa con esto. Vamos a hacer como si esto, ¿no? Y si lo hago así, y si respiro así, y si me pongo boca abajo, no, toda esta cosa de la experimentación lo perdemos en el mundo adulto por una excesiva instrumentalización. O sea, tengo que ser productivo, tengo que ser productiva. ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para conseguir qué? Todo el rato es eso. Pero hay todo un universo que es explorar por el gusto de explorar y de ampliar la conciencia y de ampliar sus posibilidades. Y eso da muchos frutos, diversos frutos, mejora diversos procesos. Pero como a veces nuestra atención solo se focaliza en conseguir determinadas metas, dejamos de explorar un montón de cosas que no nos parece que nos va a llevar a ninguna. ¿Me explico? Mm. Sí, es una sensación de pérdida de tiempo y como o sea, estamos obsesionados ahora mismo con el tiempo y con la productividad que decías, el explorar por explorar sin ningún objetivo eh, es como totalmente contradictorio, suena contradictorio. Exacto, sí, sí. No Mm, tengo tiempo para explorar por explorar. ¿Qué voy a conseguir con eso? claro. ¿No? Y esto nos lo encontramos mucho en realidad, que la persona quiere resultados, quiere cosas. Y a veces es decirle, mira, a lo mejor lo más hermoso que te vas a llevar de esta experiencia es que ya esos objetivos que te ponías y que te autoexigías van a perder peso porque se va a diversificar tu manera de habitar la vida, o sea, poder disfrutar de otra manera. Pero claro, esto Pablo no vende. O sea, No, todo tiene que ser para la mente, ¿no? Como una secuencia de metas y objetivos, ¿no? Y la verdad es que no haya beneficios, es que hay miles de beneficios, ¿no? Y seguramente
unos muy concretos, como la mejor coordinación, menos tensión muscular, más libertad de expresión, más tranquilidad, un montón de cosas que seguro que se van a dar con la práctica, seguro, seguro. Pero es que hay mucho más. Eh, y el poder dedicarse un tiempo lento a algo que simplemente va a ser autoconocerte y ampliarte por dentro, acaba siendo un poco vago a veces, ¿no? Para esta cosa tan instrumentalista que tenemos. Pero es verdad que una vez que la persona lo prueba, lo entiende y ve si ella quiere eso para ella, ¿no? Mm. Hablándolo así, puede a veces como parecer un poco difuso, en el momento que la persona dice, ay, sí, he sentido mi respiración, he sentido cómo se apoya mi esqueleto, he sentido cómo aprieto la mandíbula y la cadera cada vez que quiero moverme. Y qué maravilloso es cuando no lo hago. No, es que eso se lo lleva a la persona. Es decir, y son pequeñas cosas, pero que pueden dar una gran liberación, una sensación de no vivo en una cárcel, mi cuerpo no es una cárcel, es una escuela que tiene un potencial enorme, ¿no? Si lo atiendo, si me dedico un poco a ello, ¿no? Con esto de darnos tiempo y explorar, pasa un poco parecido con cuando hay síntomas. Cuando hay, sea un dolor, sea lo que sea que fija la atención y eso hay que quitarlo ya. Se estorba, hay que curarlo, ¿no? Hay que eliminarlo. Y quizá un poco de tiempo para la exploración y no haría falta mucho más, porque al final el síntoma es una señal. Sí, sí, A sí. veces una lesión. Si es un traumatismo, es un traumatismo. También necesita tiempo. Que también necesita tiempo y ya simplemente el darte permiso para tener tiempo baja la reactividad y mejora el proceso de recuperación. Sí, sí, sí. Pero pasa eso o síntomas más crónicos, dolores más crónicos y es que lucha, ¿no? Mm, Con el tiempo, además. sí, sí, sí. Y hay el tema del autorrechazo y el rechazo hacia expresiones de mi propio cuerpo, creo que es un temazo, es un temazo. Y también como hay mucho mercado para acabar con síntomas, también nos ponen esa expectativa y al ver a lo mejor que alguien ha superado todos sus males ¿no? Con la píldora mágica, también nos entra el conflicto con nuestro propio proceso, que es singular, que es particular. Entonces, cuando no hay este acompañamiento íntimo con el propio cuerpo de larga data, pues puede suceder esto, porque el cuerpo es como algo extraño, que yo no lo atiendo hasta que me duele. Entonces, cuando me duele, me molesta. O sea, fíjate qué tipo de relaciones es. Fíjate qué Ya. tipo de relación. No atiendo nunca y cuando me duele, me molesta. Entonces, más que ponernos muy en lucha con el síntoma, creo que puede ser un buen momento para atenderlo y a lo mejor a través de ese viaje con el dolor y poder respirarlo y poder acomodarlo y buscar qué es lo que hace que me duela menos, que, ¿no? Esa dedicación es una dedicación, pues te acaba llevando a un lugar nuevo. Es lo que quiere Mm. todo el rato tu biología, actualizarse, ser más funcional, evolucionar. Yo creo, es muy difícil eh, para hacerse una idea del método, del proceso, solo así de una forma más cognitiva, ¿no? O sea, escuchando, que esto es más de probar. Pero creo que con lo que hemos hablado ya nos podemos hacer una idea, queda que la gente lo pruebe, que explore más y, y no sé, yo siempre sabes que cierro con un par de preguntas más que se van un poco del tema. No sé si quieres añadir, si falta algo, si crees que hay algo importante que nos hemos dejado Sí, igual y... rescataría a Pablo, que he Mm, empezado, porque luego me voy por la asociación esta que va surgiendo. mm, Como has dicho, ¿no? Que dentro de esto que ofrezco hay.
las sesiones individuales de Feldenkrais, las Mm. sesiones grupales, que estas pueden ser presenciales o online, y en la plataforma de mi página también hay clases grabadas para que la persona practique, porque al final es seguir como una instrucción y atenderse a sí mismo, ¿no? Eso lo puede hacer cada uno en su casa también. Y luego está el método que yo he creado a través del método Feldenkrais aplicado a la danza, ¿no? Que esto ya de momento solo es presencial, que no sé cómo hacerlo online. Y este es otro abordaje, donde la base es el método Feldenkrais, toda esta exploración se aplica a la danza, ¿no? Aplica, A, a- y a la danza de una forma más o menos profesional, o la danza para cualquier persona. sería cómo ampliar tus mapas internos para una mayor expresión de tu movimiento y de tu danza, ¿no? Entonces ya salimos un poco de esa relación tumbados en el suelo, movimientos lentos, se vaya transformando a experiencias con más texturas, más dinámicas, igual juego de dos cuerpos, ¿no? Experimentar la fisicalidad y relaciones a veces con objetos, con bolas, que te vaya a dar más movilidad y más recursos de movimiento para la danza, ¿no? Luego hay música y todos otros estímulos que también componen, ¿no? esta experiencia. Ujú. Entonces, esas serían como las maneras en las que yo trabajo, ¿no? Mm. Yo voy a dejar tu web en los comentarios, evidentemente, así que el que quiera puede entrar, echar un vistazo y, bueno, y escribirte, supongo, si quiere preguntar más. Em, vale, pues últimas preguntas. Que no es una pregunta, es más que una recomendación que nos hagan, ¿no? Ya puede ser un libro, una peli o bueno, lo que te apetezca compartir que te haya servido y que tampoco tiene que ser de este tema. O sí, no sé, lo que quieras. Sí, pues a mí me ha ayudado estos últimos años en estudiar, he estado estudiando psicobiología trascendental, que bueno, es una pareja que ella es bióloga, bióloga así de pura cepa, y él es filósofo y hacen como un recorrido de la evolución de la Tierra y la vida en la Tierra y la evolución de la conciencia humana, ¿no? Y van haciendo como ese seguimiento de las etapas. Y a mí me ha ayudado mucho a, a localizarme como ser humano, o sea, como darme una noción de mi escala, la escala que yo ocupo dentro de todo ese sistema, ¿no? Que es la Tierra o el sistema solar incluso, ¿no? Como esa ubicación más precisa, que a veces estamos como muy desde lo humano, muy antropocéntricos, ¿no? Y a veces atender un poco ese contexto del que formamos parte eh, ayuda bastante a ubicarse. A mí me ayuda, por lo menos, ¿no? Y bueno, ellos tienen alguna cosilla por YouTube, si quieres que te paso luego. Sí, te iba a preguntar qué o sea, cómo se les busca, o para que lo encuentre la gente. Psicobiología trascendental, ella es Carla Escudero y él es David Williams. Vale, Son como pues ahí lo marcos, dejamos. marcos de existencia de la especie. A mí me ayuda. Sí. Y la última, ¿qué es la salud para ti en una frase? Eh, sería como la capacidad de escuchar ese, ese viento interno y seguirlo, como esa orientación interna y seguirlo, como esa Mucho que coherencia ver. en, Eh, en seguir mu- en el instante ese camino pero tiene que ver con la capacidad de escucha. No tiene que ver sí, con si hay enfermedad o no hay enfermedad, porque a veces hay enfermedad, a veces no hay, pero el poder seguir, no sé, no diría una voz, es como algo interno y ser capaz de al final es escuchar. la conexión contigo mismo, Sí, el poder estar sí, conectado.
Sí, sería eso, exactamente. La conexión con uno mismo. Qué bien, Sira, pues hemos conseguido grabar. Sí, parecía imposible, ¿verdad? Hoy. Así que, qué bien. Muchas gracias, Un placer, Pablo. Muchas súper gracias interesante, por la invitación. súper interesante. Un saludo a todos. Sí, muchas gracias.